Desde el corazón de la era digital, te damos la bienvenida a un viaje informativo y entretenido. Esto es Los del 5 Podcast. Bienvenidos a este episodio de Los del 5 Podcast. Hoy hablaremos un poco acerca del uso responsable de las fuentes en la web. Para ello tenemos un invitado especial. Él es Camilo Martínez, comunicador visual y estudiante de especialización de comunicación digital que se ha desempeñado como generador de conceptos y creador de key visual para campañas. Él nos va a compartir un poco sobre su tema y el qué hacer en esta edición. Para empezar, no es solo hablar de las fuentes, sino de la responsabilidad al usarlas. Un mundo como el digital que es abierto a falsificaciones, ¿cuál es la mejor forma de verificar antes de difundir? Emplear adecuadamente las fuentes de información para medios digitales. Bueno, antes de utilizar cualquier información, verifique la credibilidad y confiabilidad de la fuente. Busque fuentes confiables y reconocidas en el tema. Es importante corroborar la información con múltiples fuentes confiables para asegurarse de su veracidad y precisión. Verifique la fecha de publicación de la información para asegurarse de que sea actual y relevante. Comprender el contexto en el que se presenta la información para evitar malinterpretaciones o desinformación. Si utiliza información de otras fuentes, asegúrese de citar correctamente para dar crédito a los autores originales y evitar problemas de plagio. Procure utilizar una variedad de fuentes para obtener una perspectiva más completa y equilibrada sobre el tema. Sea transparente con sus lectores sobre las fuentes que utiliza y cómo han llegado a esa información. Al seguir estos pasos, podrá emplear adecuadamente las fuentes de información en medios digitales, garantizando la calidad y confiabilidad de sus contenidos. Utilice fuentes de origen genérico, confiable, verificable y contrastable con sitios web oficiales, revistas digitales, instituciones educativas, organismos gubernamentales y expertos reconocidos en el campo. Una vez verificadas, ¿cómo le damos la jerarquía o la importancia? ¿Cuál es ese criterio de diferenciación más útil a la hora de ser comunicador o periodista? Determine si la fuente cubre el tema de manera exhaustiva o si es necesario combinar varias fuentes para obtener una comprensión más amplia. Analice diferentes fuentes para obtener diversas perspectivas y evitar sesgos. Confirme que la información proporcionada sea concreta y bien fundamentada y que no contiene preguntas sin respuestas. Evalúe la calidad de las fuentes según su precisión, actualización y credibilidad. Preferentemente utilice fuentes primarias que contengan información original y no alterada, como documentos oficiales, transcripciones de conferencias o entrevistas realizadas por usted mismo. Evite fuentes secundarias y terciarias que solo presenten síntesis o resúmenes de otras fuentes, ya que pueden propagar errores o sesgos. Utilice fuentes actualizadas y manténgase al día con los desarrollos en el tema. Registre las fuentes utilizadas para poder validarlas y citarlas correctamente en su trabajo. Y finalmente, aplique los mismos estándares éticos y de precisión que se aplican a la información tradicional y sea honesto y transparente con su trabajo. Es un proceso minucioso para tratar cada fuente y ofrecer efectivamente información de calidad. Pero ¿cómo las vinculo en proyectos multimedia y en textos? ¿Cuál pesa más? ¿Qué las diferencia? Bueno, introducir citas en un texto escrito es una práctica común para dar crédito a fuentes de información y evitar el plagio. A continuación presentaré pasos generales para incluir correctamente una cita en diferentes estilos de referencia. Primero, seleccione el estilo de referencias. Decida si utilizar el estilo APA de la Asociación Estadounidense de Psicología, el estilo MLA de la Asociación de Lenguas Modernas, el estilo Chicago u otro estándar reconocido. Segundo, crear las referencias bibliográficas. Formatee los datos de autoría, título del trabajo, editorial, fecha de publicación, etc. según el estilo elegido. Tercero, incluir la cita textual. En el lugar donde desea insertar la cita, coloque el apellido del autor seguido por el año de publicación dentro de paréntesis. Si hay más de dos autores, incluye solo el primer apellido seguido de et al y otros. Por ejemplo, en APA, Smith, paréntesis 2020 o Jones et al, paréntesis 2019.
Cuarto, agregar nota de pie de página. Al final de cada página agregue una lista numerada con todas las citas que aparecen en ella. La nota de pie de página contendrá toda la información necesaria para identificar la fuente original, como el número de referencia, nombre del autor o autores, título del trabajo editorial, fecha de publicación, etc. Y por último, el formato de cita directa. Según el estilo seleccionado, formatee la cita directa utilizando guiones o bloques con espacios entre líneas. Incluya también la palabra citado antes del texto de la cita, así como el número de referencia correspondiente. Recuerde que es importante mantenerse fiel a los requisitos específicos del estilo de referencia que utilice, ya que puede variar ligeramente dependiendo de su disciplina académica o área temática. En cuanto a presentar una cita en un producto multimedia como un video o una presentación, puede considerar lo siguiente. Primero, incluir la cita en una pantalla. Utilice gráficos o texto en una pantalla para mostrar la cita de manera clara y legible. Segundo, narración o voz en off. Si es un video, puede leer la cita en voz alta para enfatizar su importancia. Y tercero, créditos visuales. Asegúrese de incluir los créditos correspondientes del autor y la fuente de la cita en algún lugar visible del producto multimedia. Al seguir esas pautas, se puede introducir citas de manera efectiva, tanto en textos escritos como en productos multimedia, añadiendo aumento y profundidad a su contenido. Ya hemos hablado de cómo diferenciar las fuentes, sus jerarquías y citas, pero antes de concluir quisiera mencionar la importancia de la paráfrasis y de tener en cuenta otros autores, otros creadores, porque pues hoy en el mundo digital en el que nos construimos, no nos construimos solos ni aislados. ¿Cómo lo ves? La paráfrasis es una herramienta útil para expresar ideas de otra persona de manera original sin plagiar su trabajo. Sin embargo, debe ser cuidadoso al hacerlo, ya que podría distorsionar el mensaje original o incluso infringir derechos de autor. En contextos específicos como citas en productos multimedia y escritos, la paráfrasis puede presentar ideas de otras fuentes creativas e interesantes, manteniendo la integridad del contenido original, como lo afirma Vidakovic. En productos multimedia, por ejemplo, videos o podcasts, la paráfrasis se adapta a las citas y a los formatos audiovisuales y las hace más visibles y comprensibles para el público. Aquí algunos consejos para utilizar la paráfrasis en este tipo de medios y documentos. 1. Respeta el espíritu de la idea original y no modifique su sentido ni intención. 2. No se permiten copias palabra por palabra del texto original. 3. Mantenga claridad y coherencia en su propia fraseología. 4. Citas y referencias son imprescindibles cuando hace párrafos extensos o partes importantes de otro trabajo. 5. Utiliza palabras diferentes para describir conceptos similares, lo cual le ayuda a evitar repeticiones y agregar variedad al texto. 6. Busca expresiones idiomáticas o metáforas apropiadas para ilustrar puntos importantes. Y 7. Pruebe a escribir pasajes completos utilizando diferentes estructuras gramaticales como invertir orden de oración o modificar la forma de subordinados. Como ya mencioné anteriormente, Vidakovic nos plantea adicionalmente pues algunos elementos que también nos funcionan a la hora de hacer paráfrasis en su blog Text Cortex. Mucha tela para cortar con el tema de las fuentes en la web y hoy se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Los 5 del podcast. Nos escuchamos el próximo capítulo para seguir reflexionando sobre el internet, la web y el maravilloso mundo digital. Desde nuestro rincón digital, te agradecemos por acompañarnos. ¡Hasta pronto!